Hola a todos, mi nombre es Shigli y les doy la bienvenida a una nueva clase del curso en línea de Mixed Media. Hoy vamos a trabajar con tintas Distress. En la clase de hoy vamos a trabajar con tintas Distress y con estas tintas indelebles, que son tintas al aceite y que son de la marca Archival. Los colores que elegí son los colores del mood board con el que estamos trabajando este mes. Además agregué estos dos colores que son básicos, que es el Vintage Photo y el negro, así que sería el Black Suit. Otra de las cosas que vamos a utilizar son tags. Yo los compro normalmente hechos, ¿sí? Son estos que vienen de paquetes de 15, ¿sí? Este es el tag ya terminado, pero ustedes también los pueden hacer de cartulina. Lo que hacen es que, bueno, simplemente recortan esta cartulina. Las medidas en pulgadas son 3 por 5 pulgadas, y después lo que hago es que corto estas bases, ¿sí? Más o menos que quede así proporcional, para después pegarlo encima. Así que bueno, pueden elegir, o trabajan directamente sobre esto o trabajan sobre esta cartulina, que también puede ser en acuarela. Si van a utilizar mucha agua, les aconsejo que tengan algunas de estas. Esto es simplemente opalina blanca, es aproximadamente 240 gramos y también la consiguen con el nombre de registro exacto. Entre los otros elementos que vamos a utilizar necesitamos, bueno, pegamento blanco. Este sería el taquilu, pero cualquier pegamento blanco les puede servir. Un atomizador con agua, sellos, ¿sí? Pueden ser sellos de goma o pueden ser estos que también son sellos de goma, pero se llaman Clink Stamp, ¿ven? Porque se colocan sobre esta base acrílica. Bueno, los blending tools, que es con lo que aplicamos la tinta, ¿sí? Ven que tiene una esponjita que se puede cambiar. La tijera stencil para algunas de las técnicas, toallitas para limpiar los sellos, y también pueden utilizar esta cinta acolchada. Otra cosa útil es un pedazo de goma eva, no tiene que ser negra, puede ser cualquier color, es para que a la hora de estampar nos quede mucho mejor la estampa. Para algunas de las técnicas vamos a utilizar la pistola de calor, pero como no vamos a hacer embossing, no es necesario que sea de este tipo, o sea que en este momento, hasta esta clase, pueden utilizar un secador o simplemente dejar secar los papeles con un poco de tiempo. Las primeras técnicas que vamos a hacer son las más sencillas. Vamos a tratar de ir desde lo más simple hasta lo más complejo, y lo que quiero que observen es que estoy utilizando los colores del mood board. Por eso elegí simplemente de las tintas Distress algunas, ¿sí? No elegí todas, o sea, utilicé más o menos los colores de la paleta que yo había propuesto, ¿sí? Que son estos más el marrón y el negro, ¿sí? Que son estos dos. Pero bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, por un lado, que si vamos a utilizar mucha agua, como es el caso de esta, y no dominan muy bien la técnica, les aconsejo que en ese caso utilicen un papel de acuarela, ¿sí? El papel de acuarela tiene una mezcla de algodón. Les explico porque aunque sé que algunas ya conocen de este tipo de materiales, muchas veces en las librerías no los orientan bien y quieren venderle hojas Canson, y no es lo mismo, ¿sí? Es un papel especial, ¿sí? Que tienen distintos gramajes. Este, por ejemplo, es de muy buena calidad, tiene muy buen gramaje y es de una buena marca también. Para esto no necesitan una marca demasiado importante, simplemente con que sea de acuarela y tenga un gramaje aceptable nos va a alcanzar, porque si no es como que se deshace un poco la cartulina a la hora de usar demasiada agua. Tiene un lado más liso y un lado más rugoso. En este caso, si lo vamos a usar, vamos a utilizarlo por el lado más liso.
A la hora de hacer las mezclas, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Bueno, repasen un poco la teoría del color, yo se las voy a dejar en el post. Y bueno, sepan que si, por ejemplo, utilizamos los opuestos complementarios juntos, ¿sí? Por ejemplo, el violeta y el amarillo, y nos va a dar un marrón en la mezcla. Entonces traten de evitar eso, o sea, utilicen, por ejemplo, si van a utilizar los dos a la vez, utilicen el naranja y el amarillo, o también pueden utilizar uno de estos dos. Vamos entonces a comenzar con la técnica. Yo voy a utilizar entonces el violeta y este azul. ¿Sí? Yo después les dejo la lista de los colores de distress que usé. Y voy a hablarles un poco de lo que son las tintas distress. Bueno, las tintas distress son tintas al agua. ¿Sí? Si ustedes abren el pad, vamos a abrir estos dos, ven que apenas se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque son tintas translúcidas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos este tipo de tinta sobre una superficie opaca, oscura, no se va a notar. O sea, no es lo mismo que una tinta de pigmento, que es la que vamos a ver más adelante. ¿Qué particularidad tienen las tintas al agua? Las tintas al agua, por lo general, bueno, evidentemente son solubles en agua, porque es parte de su composición, y secan rápido. Esta tinta está pensada justamente para tener propiedades especiales. Una de las propiedades que tiene es que no seca tan rápido como una tinta al agua común, y la otra propiedad es que reaccionan con el agua. También, bueno, se pueden mezclar, o sea, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase mientras practicamos algunas técnicas. Pero bueno, lo fundamental que tienen que saber es que es una tinta translúcida, ¿sí? Por lo tanto, lo ideal sería aplicarla sobre una superficie de color claro, ¿sí? Por ejemplo, esta etiqueta. Para hacer esta técnica, que es la que ven acá, ¿sí? Es este fondo. Lo que voy a utilizar es este spray con agua, las tintas, estos dos colores, ¿sí? Que están más o menos cerca en el círculo cromático, y si quieren pueden utilizar la pistola de calor o un secador. Lo primero que voy a hacer es tomar la tinta, abrirla, voy a presionar un poquito nada más y voy a arrastrar. ¿Ven? Esa pequeña marca que quedó, bueno, eso va a ser suficiente para lo que vamos a hacer. Bueno, lo mismo puedo hacer con la azul. ¿Ven? Y vamos a ahora lo que vamos a hacer es usar el agua. Traten de ubicar bien dónde está el agujero, porque muchas veces no nos damos cuenta y terminamos mojadas nosotras. Así que una vez que hayamos, acá no se va a ver muy bien porque bueno, obviamente el agua no se va a notar, pero bueno, ven que cambió un poquito la consistencia. Lo que hacemos es ubicamos la cartulina o el tag, lo que sea, y presionamos. Ven que ahí empieza a salir tinta por los costados. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Esto sería como una especie de capa sobre capa, porque lo vamos a repetir una vez que la primera capa esté seca. ¿Sí? Entonces ven que ahí la misma tinta se fue mezclando. El papel se arquea porque está mojado. ¿Sí? Si nosotros utilizamos la pistola de calor, simplemente se va a volver a aplanar. Yo no la voy a utilizar porque no me gusta el ruido en la filmación, así que lo que voy a hacer es secarla y voy a volver entonces cuando ya la primera capa esté seca. No se preocupen por esto porque esto no va a secar, o sea, todavía se va a mantener así, así que nos va a dar tiempo a hacer la próxima capa. Como ven acá ya se secó la etiqueta y como ven está bastante plana también. No usé calor, simplemente la dejé un rato y me fui a hacer un par de cosas. Y bueno, y acá todavía tiene más tinta. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, lo podemos volver a presionar y repetimos el proceso. En estas partes acá, o sea, está bueno para agregar cierta textura, ¿sí? Y elegir por dónde queremos que esté la tinta
y en algunos lugares va a estar más concentrado que en otros. No hace falta que esté todo cubierto, ¿sí? Pero bueno, la idea de esto es que se mezclen los colores, por eso les decía que eligieran colores que estén cerca en el círculo cromático, no que estén enfrentados, para que no les quede amarronada la mezcla. Bueno, esto lo pueden volver a secar, ¿sí? Y después lo podemos seguir trabajando con los aplicadores. Acá tengo ya el tag seco y como ven tiene varios espacios en blanco que pienso completar con el color amarillo. ¿Sí? Voy a tratar de no superponerlo demasiado a los lugares donde hay mucho violeta. Y les quiero explicar un par de cosas acerca de los aplicadores. Bueno, este es el primer aplicador que sacaron ellos, que como ven es rectangular. ¿Y qué problema tenía? O sea, no problema, pero digamos que ahora lo mejoraron. Como ven, esto tiene un velcro, ¿sí? ¿Qué pasaba? La esponja, como ven, es un poquito más pequeña que el velcro. Y eso lo mejoraron en el segundo, que como ven la esponja es un poquito más grande. Entonces, cuando ustedes presionan, ¿sí? Les queda como un borde alrededor, por lo tanto nunca va a chocar con el velcro que tienen debajo. Por otro lado, otra cosa que tienen que saber es que esto simplemente es para transportar la tinta, ¿sí? No es que, vean, o sea, yo lo he usado varias veces y no es que está completamente sucio. Digamos que de alguna manera lo que hace es arrastrar la tinta y llevarla hasta la superficie porosa en la que la vamos a aplicar. Yo tengo uno para cada color, quiero decir, para gamas de colores. Si tengo varios amarillos, uso uno para los amarillos, otro para los verdes y así, ¿no? El que uso para el amarillo es este y lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Primero cargamos un poquito el blending, ¿sí? De alguna manera, y lo que hacemos es empezar, o sea, lo apoyamos afuera, porque si yo acá que tengo en la superficie la tinta lo apoyo en el tag, lo que hago es como una especie de estampa y no es lo que deseo, ¿sí? Lo que quiero es poder ir mezclando. En lo que les decía, o sea, donde está el violeta, se va haciendo como un color marrón. Pero bueno, la idea es esa. Entonces apoyamos afuera y como que arrastramos la tinta, ¿sí? Hacia adentro. De esta manera le podemos dar un poco más de color. Este es el tag ya terminado, que lo estampé con la tinta indeleble, pero esto lo vamos a hacer después. Primero vamos a hacer otro tag, o sea, otro fondo, esta vez utilizando los blendings y con varios colores. Entonces vamos a empezar por hacer el fondo. Como ven, estas divisiones, ¿sí? Que están más o menos marcadas, usé una técnica de enmascarado. Lo que hice simplemente fue una cartulina que había usado para hacer unas pruebas, la rasgué, ¿sí? O sea, ustedes la rasgan de manera tal que quede irregular. Esta fue la que usé yo, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer es ir colocando esto de esta manera, como para, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Este es el modelo, vamos a empezar por el azul, por ejemplo, ¿sí? Vamos a colocarlo así. Y vamos a correr esto acá, ponerlo bien al centro así lo pueden ver mejor. Bueno, recuerden lo que les decía de apoyar afuera e ir hacia adentro. Esta vez vamos a tratar de que el color sea bien intenso. Lo bueno que tiene el blending redondo es que no me va a dejar una marca demasiado recta que se note tanto, ¿no? Entonces es como que aparte es mucho más fácil de agarrar que el rectangular. Bueno, como ven ahí, ahí quedó ya la división.
entonces vamos a aplicar el violeta. No importa si se mezclan, o sea, la idea es que se mezclen, ven como acá, que se mezclaron un poco. No pasa nada. Sí, vamos a hacer el mismo procedimiento. Y ustedes tratan de ponerse lo más cómodos posible. Yo estoy un poco incómoda porque tengo que hacer que se vea en cámara. Pero si incorporan un poco el violeta al azul, no pasa nada. O sea, justamente lo que les decía, eso de que están cerca en el círculo cromático. Bueno, el siguiente que vamos a usar es el naranja. Acá vamos moviendo esto de manera tal que no nos quede siempre tan parejo. O sea, podemos hacerlo así esta vez. Presiono y bueno, que quede más o menos intenso y se vaya mezclando acá. Acá pueden incorporar un poco el color. Y por último, ya para este no voy a utilizar la máscara porque como voy a incorporar para la parte del naranja no pasa nada. Voy a usar el amarillo. Bueno, como ven, la tinta está bastante pareja. Sí, lo que quiero mostrarles es que esta tinta reacciona con el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso vamos a usar el spray con agua, ¿sí? Cualquier atomizador. Bueno, vamos a ver hacia dónde apunta y vamos a agarrar un poco acá en la mano y simplemente vamos a salpicar. Y van a ver que en los lugares donde cayó la tinta, como es una tinta que les comentaba que tiene la particularidad de reaccionar con el agua, si ven en los lugares, ven que ahí se nota, ahí va a empezar a trabajar. Si ven que cayó una gota muy grande, también la pueden retirar. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que ven que queda como más claro. ¿Sí? Y le da una cierta textura. O sea, si yo hubiese hecho esto directamente, no me quedaban esas gotas gruesas, que era lo que yo estaba buscando. Bueno, esto tienen que esperar a que seque. O sea, una vez que cuando se va el brillo, es que ya directamente ya se van a dar cuenta que está seca. Ven que ahí todavía se ve un poco de brillo. Bueno, esto seca y después vamos a aplicarle otra tinta. ¿Por qué no usamos una tinta al agua para sellar? Bueno, justamente cualquier cosa que contenga agua en su composición va a seguir modificando esta tinta. Por eso en ninguno de los dos casos vamos a utilizar una tinta al agua para sellar encima de estos fondos hechos con distress. Lo que vamos a usar en este caso, yo voy a usar un sello. Este es el sello que voy a usar, ¿sí? Es un sello con hojas que lo voy a colocar en uno de los acrílicos. En realidad es este que ya está colocado. Y voy a utilizar una tinta indeleble que puede ser de la marca esta, Archival, que es al aceite, o también pueden utilizar la VersaFine, que bueno, vienen varios colores, pero yo en este caso creo que utilicé, me parece que el negro, no estoy segura de haber utilizado el marrón, pero bueno, cualquiera va a venir bien. Lo importante es que sea una tinta indeleble. Para la parte del estampado, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ven que yo les decía lo de tener una goma. Bueno, esto lo voy a colocar debajo, ¿ven?, de mi pergamino antiadherente o craft sheet, y voy a utilizar este sello. En este creo que había utilizado el color marrón. ¿Sí? Esta es la tinta. Simplemente es que tienen que tener en cuenta, bueno, que a veces se ensucia por fuera. ¿Sí?
O sea, cuando ustedes carguen la tinta tienen que ver que no estén sucios los bordes antes de estampar. ¿Y cómo van a estampar? Bueno, normalmente o pueden empezar por el centro o por arriba o por donde ustedes prefieran, pero bueno, la idea es que esto haga como una especie de rebote y haga que la estampa quede mejor. ¿Sí? Como ven, queda bien definida. Es también por el tipo de tinta. Vamos rotando más o menos. Tampoco tiene que quedar perfecto porque justamente este tipo de tags no hace falta. En el caso ven de esta, lo que hacemos es que dejamos un poco el sello afuera, ¿sí? Para que tampoco quede todo dentro del tag. Y bueno, lo seguimos trabajando. O sea, vamos moviendo las hojas como de un modo y de otro. Y ven, de esta forma la completamos. Esto es muy simple porque bueno, la idea es ir de lo simple a lo más complejo. Estos son tags que no tienen superposiciones. En este momento ya vamos a ir trabajando con más detalle. Esta tinta por lo general seca bastante rápido y si ustedes después de estampado quieren agregar un poco más de color, también puede ser. Por ejemplo, no sé si yo quisiera agregar un poco de marrón como para darle un marco. Sí, este es el famoso Vintage Photo. También lo puedo hacer. En el caso que utilicen de las otras etiquetas, ¿sí? Pueden utilizar esto ya, digamos que le haría el marco, ¿no? Imaginen que esa sea la cartulina, esto ya le haría un cierto marco, pero bueno, vean que el borde de la tinta es como que hace que se defina mucho mejor. Bueno, para sellar esta podemos hacer lo mismo. Los sellos, bueno, recuerden limpiarlos con las toallitas húmedas. Para sellar esta voy a utilizar el color negro, o sea, simplemente el sello de goma. ¿Ven? Lo coloco en el acrílico y voy a utilizar la tinta negra. Esto ven, es bastante esponjoso y es básicamente es lo mismo. O sea, voy estampando de manera tal que coloquemos, ven, en varios lugares. Es muy sencillo, o sea, lo único que quiero que retengan es justamente que si utilizamos una tinta al agua, la otra tinta que tenemos que colocar encima tiene que ser una tinta indeleble. Estos son los siguientes tags que vamos a hacer y para trabajar un poco más rápido vamos a empezar por la base esta que es un poco más difícil. No sé si difícil, pero bueno, lleva un poco más de pasos. Esta tiene más capas, o sea, estas hojas están pegadas, ¿ven? Es una hoja estampada y después recortada, ¿sí? Y después la pegué acá. Esto no, esto es una sola capa, esto es una estampa que yo coloreé y esta también, como ven, es una sola capa. Vamos a empezar por este, ¿sí? Lo que voy a usar es un sello, ¿ven? Que es de textura, hay más chiquitos, o sea, esto lo único que vamos a hacer es crear como una especie de fondo. Cuando yo tengo sellos tan grandes, lo que hago es colocar el sello, ¿sí? De esta manera le coloco tinta, ¿sí? No hace falta que me quede perfectamente cubierto y tomo mi tag y lo coloco de este modo y presiono. Si coloco un papel blanco evito que si hay tinta por estos lugares ensuciarme los dedos, pero bueno, no lo tenía a mano en este momento. Ven, más o menos ahí queda la textura y si quieren pueden completar, ¿sí? Como les decía, no hace falta que quede perfecto y tampoco importa si se superpone el texto, porque como ven son bloques de texto en distintas direcciones, pero bueno, lo importante, usamos una tinta indeleble. Sí. Una vez que tenemos esta base, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar pegamento, ¿sí?
¿Por qué voy a utilizar pegamento primero? No voy a empezar con los otros tags, porque el pegamento sí conviene que se seque solo y mientras podemos ir trabajando en las otras etiquetas. Bueno, sacamos un poquito de pegamento, ponemos así en varios lugares. Sí, esto lo que va a hacer es como una especie de enmascarado. Si ven que hay mucho, retiramos, ¿sí? Simplemente con el dedo lo esparcimos, pero no para que quede parejo, sino para que me quede una cierta textura. A ver, si se animan, también pueden usar algo para texturarlo. A mí me quedaron como manchones porque simplemente lo hice así. Pero pueden utilizar cualquier cosa, no sé, un pedazo de cartulina, por ejemplo, ¿no? Y que les queden como más rayas o donde esté el pegamento le esparcen de un modo distinto. Que no quede todo cubierto, acá no se va a ver, pero ven, no sé si llegan a notar con el brillo. Bueno, esto se tiene que secar solo, no con calor, ¿sí? Porque si no se hacen como burbujas. ¿Okay? Bueno, lo apartamos y vamos a trabajar en los siguientes tags. Vamos a empezar por este, ¿sí? ¿Qué hice con este tag? Simplemente tomé un stencil, ¿ok? Y recuerdan lo que habíamos hecho, la técnica de arrastrar la tinta. Bueno, lo voy a colocar así para estar un poco más cómoda. Simplemente vamos a hacer lo mismo, vamos a arrastrar la tinta, ¿sí? De este modo, o sea, presionamos y arrastramos. Y lo siguiente que vamos a hacer es aspersor, recuerden que apunte bien. Y vamos a utilizar el stencil, pero de otra manera lo vamos a utilizar como un sello, o sea, lo que vamos a crear es un fondo. Así que vamos a tomar la etiqueta, la vamos a colocar acá. Y ven que acá queda estampado. Una vez que esto seque, ¿sí? Vamos a hacer la otra parte. Si quieren también lo pueden hacer ahora. Simplemente presiona. No va a quedar tan definido como el mío, pero se va a notar. Y ven que queda, ¿ven?, como una especie de efecto acuarelado. Y lo mejor de todo es que utilizando un stencil que son rayas, pudimos hacer una textura distinta simplemente rotando nuestra etiqueta. ¿Ven? Esto entonces, como ven, está así arqueado porque está húmedo. Vamos a dejar que se seque. Limpiamos el stencil y vamos a proceder a este otro fondo. Para hacer esta etiqueta lo que tenemos que hacer es primero estampar el gatito. El inconveniente es que el gatito es un sello de madera, entonces no podemos ver a través de la madera y nos va a costar ponerlo en la posición. Para eso nos ayudamos de esta herramienta, que es un posicionador de sellos que consta de dos partes. Esto, que es como una especie de escuadra para diestros y zurdos, ¿ven? Por eso tiene de los dos lados. Acá simplemente tiene como una especie de goma eva para que no se deslice. Y esto es un acetato que tiene una parte más áspera y una parte más lisa. ¿Qué hacemos? Bueno, primero entintamos el sello que vamos a usar después. Y por la parte más lisa, lo que hacemos es en escuadra el acetato y vemos, ¿ven?, colocamos el sello también haciendo escuadra. Y ahí estaría nuestro gato estampado en el acetato por la parte más lisa para poderlo después limpiar mejor. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es fijar con washi tape o una cinta que no tenga demasiada adherencia. Fijamos esto al pergamino, ¿sí?, para que no se nos mueva simplemente. Y vemos en qué lugar queremos que esté nuestro gato, ¿sí? Así lo podemos centrar mejor. Una vez que hayamos hecho escuadra con el acetato,
Bueno, entintamos el gatito nuevamente, ¿sí? Esto, ven que tiene que estar bien fijo. Lo sacamos y volvemos a estampar de esta forma en la etiqueta. Y de este modo, bueno, nos queda más bien centrado. Esto también nos sirve porque, por ejemplo, en el caso, ven acá, como yo estoy trabajando sentado, a veces cuesta un poco. Ven acá no quedó bien estampado en la parte de atrás, entonces ahí, si yo coloco esto encima, lo retiro y puedo volver a estampar haciendo un poco más de presión en la otra parte y es como que mejoró la estampa. En caso de que me haya faltado tinta, lo mismo, o sea, no exageren tampoco porque se puede pasar, pero bueno, me permite repetirlo las veces que quiera, siempre que lo haya hecho bien al principio, siempre que lo haya colocado bien. Y bueno, como ven ahora ya completó la estampa, ¿ven? En la otra zona que era la que me faltaba. Bueno, una vez que esto está seco ya podemos entonces ir a trabajarlo con las tintas. Acá entonces ven, tengo dos fondos, ¿sí? Vamos a crearlos los dos simultáneamente porque vamos a utilizar técnicas parecidas. Bueno, el del gatito, que ya lo tengo estampado, ¿sí? Simplemente lo que voy a hacer es tomar la tinta amarilla y por el otro lado la tinta naranja, y bueno, puede ser que algo de marrón también. Y vamos a hacer más o menos lo mismo que estábamos haciendo antes, lo único que vamos a darle como un fondo más parejo a esto. En algunos lugares vamos a darle más naranja que en otros. Por ejemplo, acá el color del gatito, que sea más naranja, y en el otro que haya más amarillo, ¿no? Okay. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a combinar entonces más o menos lo mismo que habíamos hecho en la otra, que era por capas. Recuerdan que yo había hecho una máscara, ven, cortando acá y eso. Bueno, acá lo que hice fue, ven, como para que me queden distintos efectos. Entonces con marrón, por ejemplo, ¿ven? Sobre ese fondo naranja se va notando. Lo vamos poniendo a distintas alturas. Lo mismo hacemos por acá, o sea, uno más hacia adentro, otro más hacia afuera. Sí. Incluso lo pueden rotar un poco para que no parezcan todos iguales. De esta manera como que le damos un efecto distinto. Como ven, acá hay como distintas capas también. Bueno, usamos esto y con lo que queda de tinta también podemos aplicar. ¿Ven? Y van quedando efectos diferentes, ¿no? Es simplemente como para que quede una huella. Y acá en la parte de abajo hacemos lo mismo. Esta vez lo cargamos un poco más y le damos como un tono más oscuro, ¿sí? Bueno, de esta manera. Entonces vamos a hacer el fondo de este, porque así después trabajamos el siguiente paso en simultáneo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es tomar la etiqueta y vamos a utilizar estos dos colores, ¿sí? El azul y
el violeta, ¿sí? Vamos a buscar los aplicadores que corresponden. Este sería para el violeta. Y vamos a hacer más o menos lo mismo, que queden más bien intensos. Es lo que les decía, si yo agarro esto y estampo, bueno, eso es lo que pasa. Pero como este es redondo, dentro de todo, no afecta tanto. O sea, la idea es empezar de afuera y llevar hacia adentro, pero también se puede usar para estampar, como en este caso, ¿no? Vamos entonces a tomar el azul y vamos mezclando un poco los colores. En realidad este fondo quiero que me quede bastante intenso. Tengan cuidado con los dedos, no porque se les manchen, sino porque el mismo sudor puede hacer que se aclare la tinta. Así que tengan cuidado cuando sostienen la etiqueta, que no empiece a modificar lo que ustedes están haciendo. Bueno, traten de entonces de lograr un fondo un poco más parejo y ahora les voy a mostrar el siguiente paso. Acá tengo entonces el gatito y ahora lo que voy a usar es el pincel. ¿Sí? Recuerden que pueden usar cualquier pincel de acuarela. Bueno, presiono acá en la tinta y voy a presionar también un poco de marrón. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es tomar la tinta de este modo y mi pergamino que sea como la paleta para ir coloreando en la figura. La idea es que el gato me quede de otro color. ¿Sí? Parece que lo voy a hacer como más amarronado, porque ya el fondo que tengo es un poco naranja, pero se va a mezclar también con los colores del fondo. Otra cosa que pueden hacer para darle un poco de textura a esto, aparte del sellado que vamos a hacer después al final, es utilizar otra técnica, ¿sí?, que hacemos con el spray, ¿sí? Pero esta vez no directamente ni el salpicado con las manos, sino lo que hacemos es tratamos de salpicar al aire, ¿sí? O sea, acá no lo van a ver en cámara, pero bueno, y agarramos las gotas, ¿ven?, que quedan como más finas. Entonces, una vez que caigan en la tinta, va a quedar como mucho más, ¿ven?, o sea, mucho más fino, ¿sí? Mucho más fina la textura. Entonces, bueno, es una forma distinta de dar textura. Cuando hagan este tipo de técnicas, recuerden que lo ideal es que utilicen papel de acuarela, sobre todo si van a mojar demasiado la cartulina, pero bueno, si no usan mucha agua, quizás no sea necesario. Acá lo único que yo necesito es que digamos que el cuerpo del gato sea un poco más oscuro que el fondo. Creo que acá ya lo logré, así que voy a dejar que se seque. Ven esta textura que se fue creando ahí para poder seguir trabajando posteriormente. Acá tengo el otro fondo que preparé para hacer esta etiqueta, y lo que voy a mostrarles es que por la capacidad que tiene esta tinta de reaccionar con el agua, también podemos de alguna manera estampar con agua. Lo que voy a hacer es tomar el spray, ¿sí?, mojar el sello, voy a quitar un poco el exceso que haya alrededor para que así no me queden gotas muy gruesas. Incluso puedo secar un poco
Y lo que voy a hacer simplemente es presionar sobre la tinta. Y como ven, acá me va a quedar la huella, ¿sí? Si quieren lo pueden hacer por otros lugares, como para que vaya quedando un poco más de textura también arriba y no quede todo tan plano, ¿sí? Okay. Y ven que queda como más claro. Entonces después cuando sellemos la segunda capa, esto va a quedar como una especie de sombra. Ahora bien, ¿cómo creé este círculo amarillo? A ver si ven, el fondo de esto es violeta. Bueno, tienen dos formas. Yo en realidad lo que usé fue una máscara. O sea, agarré esta cartulina, la doblé, corté un círculo y lo que hice fue ubicarlo acá. Y podemos probar, por ejemplo, con esto. Yo cambié, puse uno que estaba relativamente limpio. Lo podemos mojar. Cuestión de que de alguna forma absorba un poco de agua. Y ven acá como que podemos retirar la tinta. Esto nos va a servir como de máscara. Nos va a quedar más claro. Y después podemos, con el Blending Tool amarillo, usando también esta máscara, colorear esa parte. Mientras secamos estas dos etiquetas, vamos a trabajar, ¿recuerdan? En esta, en la etiqueta de texto que le habíamos puesto el pegamento. ¿Sí? Bueno, ya este pegamento está seco. Lo que vamos a hacer es tomar dos colores de tinta y vamos simplemente a empezar a aplicarle al fondo, ¿sí? De esta manera, como ven, en los lugares donde está el pegamento, ven que el color no va a ser tan intenso. Pero así todo, van a ver lo que vamos a hacer, que es como una especie de máscara. Sí, vamos a tomar por acá el naranja. Vamos a aplicarlo de esta forma, así en lugares distintos. En este caso se ve como más contraste. Y después, con un papel apenas humedecido, ¿sí? Lo que podemos hacer es frotarlo, ¿sí? Si está muy seco, ponemos un poco de agua y ahí van a ver que cuando se empiece a secar, ven la diferencia de textura que va quedando. Acá ya se nota mejor la textura y como ven es un efecto distinto a los otros fondos que fuimos haciendo con las otras técnicas. Bueno, lo siguiente sería colorear las hojas. Yo les aconsejo que estampen todas y después las coloreen, o sea, podemos tomar tinta antes de recortar porque va a ser más fácil. O sea, ustedes directamente pueden usar esto. Recuerdan que también lo pueden usar para estampar. Pueden ponerle varios colores, ¿sí? Los colores que ustedes deseen, mezclarlos así y después recortar la hoja por el contorno. O sea, una vez que la hoja esté recortada, lo único que tienen que hacer, ¿ven? Acá son 3 tamaños de hojas distintas o el sello que ustedes elijan. Después lo pegamos. Si ustedes quieren que haya un poco más de contraste en los lugares cercanos a la hoja, le pueden dar un poco más de tinta. Bueno, eso ya es a criterio de cada uno. Pero bueno, lo ideal es, primero estampan, colorean un poco con las tintas, o si quieren usar la técnica con la acuarela, como hicimos con el gato, también. Pero bueno, la estampa por supuesto tiene que ser con una tinta indeleble. Después recortan y ubican esto en el tag que ya hemos trabajado para obtener
este tag con las hojas superpuestas. Bueno, esto ya fue secando. Lo que voy a hacer entonces es darle un poco de color. Voy a poner la máscara. Voy a tomar la tinta amarilla y simplemente, ven, acá voy a colorear. Si me queda un borde marrón, no pasa nada, pero bueno, ven, la idea es, se pueden incorporar así. Bueno, la idea es haber retirado el color y después coloreamos con otro, ¿sí? La otra parte que nos queda entonces sería sellar, bueno, todas estas texturas, ¿ven? Que tenemos, todas estas ramas y demás, y este fondo, vamos a sellarlo con una tinta indeleble. Yo para este fondo lo que hice fue simplemente usar esta textura de madera, pero la utilicé en otro sentido y sin siquiera usar nada que sostuviera el sello, ¿no? O sea, lo que hacen es, si quieren que no se manche nada, pueden colocar esto como una especie de máscara y sellan de esta forma. Entonces ahí ya les da, ¿ven?, una cierta textura como si fuera el fondo, ¿no? Ahora bien, para el tema de las ramas, lo que vamos a hacer es entintar el sello que ya está colocado en el acrílico. ¿Sí? Voy a colocar por debajo la goma, así me queda mucho mejor a la hora de estampar. Y bueno, este sería mi sello. Ven que acá ya secó y tiene esas huellas, y ahí estampo. ¿Ven? Puedo repetir como una estampa por segunda intención, y también puedo hacerlo acá de la parte de arriba, como para que complete un poco. De hecho, si ven que queda muy pobre abajo, también podemos repetirlo, así queda un poco más intenso. ¿Ven? Bueno, la idea no es que quede perfecto, sino que justamente practiquen las técnicas. Vamos a limpiar un poco y vamos entonces a sellar en esta parte de las ramas de la misma manera para darle un poco más de marco a la figura. ¿Okay? Bueno, esto entonces lo apartamos y vamos a ver cómo hicimos este fondo. Bueno, de la misma manera que hicimos el fondo del gato. Usamos una máscara, ¿sí? Esta fue la que usé yo, ¿ven? La coloqué acá. Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a usar esto como máscara. Tomamos la tinta negra y le damos bien intensamente. Si ustedes quieren también pueden usarlo acá directamente en la cartulina, ¿sí? Y después como mezclar un poco mejor, así no tienen que hacer tanta fuerza y les va a quedar un color, ¿ven? Un color un poco más intenso, que es la idea. Ahora bien, si quieren darle un marco a esto, pueden utilizar lo mismo que quedó de tinta y enmarcar un poco. Y de esta forma, bueno, los bordes van a quedar un poco más oscuros. Por último, lo que nos queda es terminar este tag, que bueno, como ven, ya secó. Y puedo usar cualquiera de las dos tintas, o sea, lo puedo hacer monocromático o lo puedo hacer con este color que contraste. Sí, vamos a utilizar un azul.
pero vamos a aplicar menos. Y simplemente lo que vamos haciendo es, ¿ven?, coloreando el fondo. De algún modo los colores se van mezclando, en algunos lugares va a estar más oscuro que en otros. ¿Sí? Tratemos de que no quede demasiado blanco. No le vamos a colocar hacer ningún efecto extra con agua para no perder toda la textura que logramos. Y simplemente para completarlo, lo que vamos a usar es este sello, como les decía, una tinta indeleble. Ya yo tengo colocada, ven, la goma eva que estaba debajo, y vamos a ubicar esto acá. ¿Sí? Hacemos una textura de un lado, podemos repetir ahí, y bueno, hacemos más o menos lo mismo, pero de la parte de abajo. ¿Sí? Como que queden en diagonal. Es simplemente como para que haya un cierto equilibrio. Pero bueno, lo bueno es haber logrado esta textura con un efecto acuarelado, o sea, según la cantidad de agua que pongan y si usan la pistola de calor o no, les va a quedar más o menos definido. Pero bueno, es otro de los fondos sin necesidad de usar un sello, o sea, usamos un stencil para algo que comúnmente no se usa. Bueno, ya llegamos entonces al final de la clase. Estas fueron las 13 etiquetas que hicimos. Espero que les haya gustado la idea de ir trabajando en serie, o sea, para no tener que estar cambiando tanto de tinta y dar tiempo que unos pasos se sequen y poder ir avanzando en otros. Me parece que a veces es lo más conveniente. Y bueno, estas son las 3 etiquetas más sencillas que hicimos. Y después hicimos, bueno, estas 3 con técnicas diferentes, pero de alguna manera incorporando las 3 primeras que vimos en la clase de hoy. Así que bueno, espero que les guste. En la próxima clase vamos a volver a usar parte de estas técnicas, pero incorporando técnicas nuevas, y así vamos avanzando en complejidad a medida que nos acercamos al final de mes. Ya vamos a poder dominar todos estos materiales, combinarlos, y espero, bueno, que retengan todo lo que refiere a las propiedades y sus usos. Así que bueno, espero que me muestren sus creaciones y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.